Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 19 de Historia de España del año 2020. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el barroco en la península ibérica. Vamos a ver muy brevemente el Renacimiento, de qué se trató este movimiento intelectual, artístico y también político, y después vamos a pasar directamente al barroco, no solamente en su plano cultural y artístico, sino principalmente en su plano social y económico, y cómo se vincula con los cambios también políticos que acontecen en general en los diferentes reinos de la península ibérica, ahora ya obviamente aglutinados en una única monarquía. Primero veamos el contexto en cuanto a lo cultural. En el siglo XVII hay que hablar de una verdadera revolución cultural que es impulsada por la ideología católica. Un poco en respuesta a la reforma protestante y también un poco por la renovación misma interna del catolicismo que viene desde larga data, ¿no? Ya después de la crisis del siglo XIV se ve profundamente transformada la cristiandad y podemos decir que en este siglo, con una nueva crisis, se terminan de catalizar esas transformaciones. Y como sucede con la Inquisición, como vimos en clases anteriores, el barroco artístico también es una forma de luchar contra las diferentes amenazas disidentes y las diferentes guerras de religión que estaban comenzando un siglo antes, ya desde que empieza la Reforma. Podemos decir que el barroco es una reacción bastante más amigable que la Inquisición, que tiene un alto grado de represión, pero no deja de ser un instrumento persuasivo en favor de la Iglesia romana. Tenemos que mencionar también como contexto el Concilio de Trento, que se da entre el año 1545 y el año 1563, que es un espacio en el cual se reúnen los principales obispos de la cristiandad para discutir justamente la postura que va a tener la institución ante el cisma reformista que generan principalmente los luteranos, ¿sí? Pero también los calvinistas, anglicanos y diferentes formas de desafíos a la doctrina católica oficial. Y ahí se rectifican las cuestiones teológicas que fueron cuestionadas por estos movimientos y se terminan de reafirmar con más fuerza. Pero no solo eso, sino que también se discuten formas de hacer que las personas que se fueron por esas disidencias puedan volver a la cristiandad. Y en caso contrario, obviamente, llevar adelante una represión y un control tanto mental como físico. El concilio, muy especialmente, que es lo que se vincula con el barroco, se expidió sobre el papel que debían jugar las imágenes dentro del cristianismo. Este debate no es nuevo, sino que ya se había dado entre iconoclastas e iconódulos y vuelve justamente en momentos críticos y de revisión de las doctrinas. Y en este momento, nuevamente, como ya lo había hecho la Iglesia romana, se terminan decantando a favor de las imágenes como apoyatura a la fe. ¿Sí? Este concepto que quiere decir que las imágenes, sobre todo artísticas, son deseables de hecho y se pueden usar para poder representar lo divino, ¿no? Siempre el debate es este: ¿se puede representar o no lo divino en la medida de que el ser humano no lo puede comprender? Pero claramente en Trento se afirma el carácter pedagógico de las imágenes para poder sensibilizar a las personas y traerlas de cierta forma a la gracia divina. Hay que tener en cuenta que el barroco no es solamente un estilo artístico, sino es una cuestión meramente estética, sino que es directamente todo un estadio de la cultura que abarca por entero el siglo XVII europeo. Para algunos autores va a empezar antes, para otros va a empezar directamente en el siglo XVII. Después veremos que, como en España, supuestamente la crisis se adelanta en lo que suele ser el resto de Europa, podemos afirmar que también empieza antes en la península ibérica. Hay que dividir dos grandes corrientes del barroco. Uno es el protestante, o sea, fijémonos como también la Europa protestante tiene su propia versión del barroco, aunque sea muy distinta. Y por otra parte, el barroco por excelencia, que es el de las cortes católicas, ¿sí? Principalmente las cortes de las diferentes monarquías, incluida la monarquía papal, desde luego, y sobre todo, son los espacios en los cuales se producen el financiamiento de las actividades artísticas y se desarrolla el arte barroco a un nivel
sin precedentes. Y precisamente en la cultura de la Roma contrarreformista, el barroco fue el movimiento que ayudó a cimentar la importancia y centralidad del Vaticano y San Pedro como cabeza de la cristiandad. Algo que se había empezado en la Reforma Gregoriana, pero vuelve a ser discutido, lógicamente. Tengamos en cuenta que la Reforma es un desafío al papado muy importante con la cuestión de las indulgencias. Yo en esta clase no puedo profundizar en la Reforma luterana porque es un tema de moderna y que excede España, pero sí hay que tener en cuenta lo que sucede con la Reforma protestante y cómo eso de cierta forma repercute en el barroco y muy fuertemente en el barroco español. El barroco se centra como movimiento cultural en un debate, que lo estamos mencionando anteriormente, pero ahora lo vamos a reafirmar, que es la discusión entre la idea de gracia que tiene la Reforma, en la cual, también volviendo un poco a Lutero, en realidad ya la gracia es algo que la concede Dios, y los seres humanos no saben si tienen o no la salvación, sino que tienen que actuar en vida como si no lo supieran, porque efectivamente no lo saben. Y en contraposición está el catolicismo, que cree en la posibilidad de rectificar el camino. Y también cree que es posible para todos los estamentos de la sociedad. Intenta mantener esta ficción de que el mundo después de la vida es igual para todos y para todas. El que cumple esta tarea de reafirmar a través de la arquitectura, de las imágenes pintadas y esculpidas, las verdades de la fe. Por ejemplo, podemos ver en este cuadro que puse a forma de graficar lo que vengo diciendo, que es un cuadro de Claudio Coelho, que es de la Escuela de Madrid. Después vamos a ver que el barroco español tiene diferentes escuelas. Y en esta pintura se ve el triunfo de San Agustín. San Agustín representa como nadie la teología de la salvación cristiana y esta idea de rectificar el camino, de poder dejar atrás el pecado que nos afecta a todos los seres humanos, y precisamente se lo representa a San Agustín con todo el estilo del barroco, toda la expresividad de este estilo artístico y sobre todo mostrando el triunfo de la iglesia. Y Claudio Coelho estaba precisamente en la corte de Carlos II, era directamente pintor de este rey. Hay que tener en cuenta en cuanto al barroco hispánico, y ahora sí vamos entrando directamente en lo que es el barroco en España, que sus elementos formales solo cobran sentido en un espacio que es en Europa occidental y en el periodo que está situado en algunos decenios del siglo XVII, ni siquiera todo el siglo XVII, aunque obviamente se puede hablar de barroco en América y en todos aquellos lugares en los cuales se desarrolló el arte hispánico. Y precisamente este arte como forma de identificación, lo que separa al barroco de otros estilos es precisamente hundir sus raíces en la crisis del manierismo, que es un arte que ya estaba llegando a un límite, es el que viene después del Renacimiento, el manierismo, y el barroco viene a solucionar esa crisis con un nuevo estilo. Y lo mismo con el clasicismo, que lo van a ver mayormente en Francia. La cultura específica del barroco tiene diferentes manifestaciones en los territorios europeos y está fuertemente ligado a las transformaciones sociales que ocurren en este siglo, como veníamos mencionando. Decir barroco español equivale a decir barroco europeo visto desde España, y decir barroco artístico quiere decir cultura barroca vista desde el arte. Esto, lo que está queriendo transmitir esta frase, es que el barroco europeo tiene su manifestación específica en España, o sea, no deja de tener sus particularidades, pero responde a un movimiento europeo, y también que la cultura barroca, en una segunda instancia, es algo bastante integral y el arte nos permite acceder a esa cultura. Pero tenemos otras cuestiones como la filosofía y la política que también reflejan lo que es ese espíritu, por así decirlo, del barroco. Maraval, que es un autor especializado en la historia cultural de España, muy reconocido, él menciona que en España el barroco se puede separar en tres etapas distintas, que es en el reinado de los Austrias menores, justamente en la crisis de la monarquía. Su formación vendría con Felipe III,
Después ya con Felipe IV alcanza una plenitud y con Carlos II ya entra en decadencia el barroco. Y entramos lentamente en lo que va a ser después la Ilustración. También hay que decir que el periodo que se inicia en 1500, yendo un poco atrás en el tiempo, es clave para el pasado español, porque se considera una época dorada para la formación de una supuesta cultura nacional. ¿Sí? Aparece Cervantes, principalmente, como novelista, y una serie de autores que forman esa literatura de oro española, y también del teatro español. En este periodo es cuando los estados de la península ibérica salen de un supuesto aislamiento medieval y se abren a Europa y América con el movimiento renacentista. Sin embargo, Bernal plantea que ya en el año 1530 se puede hablar de que empieza el barroco, ya muy afectado por el Concilio de Trento, por el dogmatismo religioso que impera en la monarquía, que también se explica con el peso de la Inquisición, y aparece la neoescolástica de la Escuela de Salamanca, que la escolástica es como volver incluso antes del Renacimiento. Justamente el Renacimiento se pelea con la escolástica medieval. Pero también vamos a ver que la Escuela de Salamanca tiene bastantes adelantos en cuanto a la economía. Es una escuela religiosa, pero con un pensamiento económico muy claro y pionero en Europa. También por otra parte, se ha afirmado que los sistemas de poder, o sea, tanto la monarquía, la nobleza y la iglesia, ejercen un real monopolio cultural, principalmente mediante el mecenazgo. Son los que tienen los recursos y la influencia política para mantener a los pintores y encargarle obras acorde a sus valores. Esto es bastante evidente, pero lo que en realidad sabemos muy poco es la cultura popular, o sea, qué era lo que llegaba a los sectores populares o subalternos de toda esa producción cultural de los poderosos. Y las representaciones visuales precisamente estuvieron acorde a los principios de la monarquía, la nobleza y la iglesia. Fueron muy importantes para construir una imagen de la monarquía, o sea, de cómo tenía que ser el rey y cómo el pueblo se tenía que relacionar con ese rey, justamente generando una comunicación entre súbditos y soberanos. Acá hay que volver a Guadenieto y ver cómo ya con el Renacimiento se empieza a tejer esta comunicación, que va a ser fundamental para que el Estado moderno pueda funcionar, ¿sí? Y para dejar atrás ese Estado de corte medieval. Y también fueron muy importantes para disciplinar a las minorías religiosas, ya que se intentaba generar una hegemonía homogénea en cuanto a los valores católicos y desplazar tanto a lo judío como a lo musulmán principalmente. El barroco está muy relacionado claramente con los cambios sociales que no son ajenos en casi ninguna región de Europa y reflejan este drama que refleja el barroco, toda esta oscuridad, tiene un escenario socioeconómico, ¿sí? Trastornos monetarios, empobrecimiento de las masas, fortalecimiento de la economía señorial y tanto guerras internas y conflictos como guerras entre potencias. De todas las guerras que ya estuvimos viendo, ¿no? La guerra de los 80 años y demás. En esa sociedad, donde ya aparecen las primeras grandes ciudades, se están gestando también las primeras experiencias industriales y hace aparición el uso cotidiano del reloj. Esto es importante porque rompe con el tiempo que estaba sujeto antes a los ciclos de la naturaleza. Tengamos en cuenta el sol que marcaba los diferentes momentos del día del campesino y también en las estaciones que marcaban de cierta forma el ciclo agrario. Pero ahora la ciudad va a ser regida por una máquina, un instrumento tecnológico que es el reloj, que justamente se difunde y se perfecciona. Y la sociedad va dejando esta imagen corporativa, ¿no? De la metáfora del cuerpo físico y va empezando a funcionar como una máquina. Incluso el mismo cuerpo humano se va a empezar a ver como una máquina y eso va a dar paso a la medicina moderna. En fin, una serie enorme de cambios que ya avisoran la transformación de lo tradicional a lo industrial y esos lazos de parentesco, de amistad, de vecindad, empiezan a debilitarse ante la idea de la despersonalización, de las grandes ciudades y ya la masividad popular. Acá tenemos otro cuadro para graficar
que es de la escuela de Valencia, es de José de Rivera, es el pie varo, y ahí podemos ver cómo el cuadro representa a un joven mendigo bastante expresivo, que no puede sostenerse bien, tiene que llevar un bastón, ¿no? Varo quiere decir justamente esto, deformidad, pie deforme, y como que le sonríe al espectador. Ahí está esta idea de la expresividad, que de hecho, si uno hace zoom, ve que le faltan algunos dientes. Y además lleva una inscripción que quiere decir deme una limosna por amor de Dios, que es un papel que autoriza, ¿no?, a los pordioseros, entre comillas, en el reino de Nápoles, que estaba bajo dominio español, a pedir limosna. Toda esta representación de de la pobreza, la figura del pícaro que aparece en este tiempo es porque en las ciudades se empieza a llenar de una población marginal que crece y crece, y es también lo que lleva a Foucault a hablar del primer gran encierro de Europa, ¿sí? El desarrollo de instituciones asistenciales para intentar moldear a estas personas, y también aparece la locura como algo a tratar. Un detalle medio no menor y que también da para mucho debate. Acá entro a otro aspecto fundamental del barroco, que es la idea de que los sentidos y las emociones están en el centro de la escena. A través de la imagen se desarrolla un discurso persuasivo para conmover al espectador. Por ejemplo, con el espectáculo de Los Martirios de los Santos. Se suele decir que el barroco es como la primera publicidad de la historia, lo cual, bueno, es un poco anacrónico, pero no está tan alejado de la realidad. El barroco apela a la sensualidad de los sentidos antes que al intelecto, como hacía el Renacimiento, y por eso en sus escenas predomina generalmente la acción, ¿no? También un paso bastante anterior al cine, pero bueno, ya está esa idea en la cual en la imagen se puede predecir una acción y ya no es una imagen estática como en el Renacimiento. En el siglo XVII ya se vislumbra esa sociedad preindustrial donde aparece un nuevo estamento social, un nuevo actor que es el pueblo, y está dirigido a ese sector el arte barroco. No es que antes no había pueblo, sino que el pueblo se empieza a hacer visible como un sujeto político, un sujeto que de hecho protesta, se levanta, genera revueltas, y hay que encauzarlo con los valores cristianos nuevamente. Ya el barroco no se centra en las citas eruditas y esotéricas, que eran frecuentes en el manierismo y que ya estaba presente en el elitismo renacentista, porque justamente este discurso estaba dirigido a la élite, a los estudiosos del arte y de la ciencia. En cambio, el barroco busca conmover a una audiencia que no tiene que estar informada necesariamente de la cultura antigua, como pasaba en el Renacimiento, ¿no? Se intenta como de acercar el arte y sobre todo la emotividad del arte a las masas. Veamos, por ejemplo, esta pintura que es de la Escuela de Granada. Este es el descenso al limbo de Alonso Cano, que es un pintor granadino, ya del sur de España, y justamente representa, ¿no?, a Cristo que triunfa de la muerte y después de la resurrección baja al limbo. Y ahí se encuentra con Adán y Eva. De hecho, podemos ver que está Eva representada desnuda, ¿no? También como rescatando la sensualidad. Y también podemos ver la acción que tiene la imagen. Es una acción que está en movimiento, que podemos ver el acto. Podemos ver ahí cómo extiende la mano, cómo está pasando algo en la escena. Refleja muy bien este espíritu del barroco de la significación. Y también otra pintura de la Escuela de Madrid es esta de Diego Velázquez, uno de los grandes pintores del siglo XVII, en la cual se retrata al hijo de Felipe IV, que es Felipe Próspero de Austria, que bueno, muere a los 3 años por la gran cantidad de enfermedades que tiene. Si miramos los detalles, tiene amuletos, ¿no?, que tienen que ver justamente con los amuletos que se le ponen para tratar de curarlo de su enfermedad. También vemos que apoya su brazo en el sillón, ¿no?, mostrando esa debilidad e intentando generar compasión. Ya no se retrata a la nobleza con majestuosidad. Se intenta sacar otro costado más sensible y más humano. Y de hecho aparece un perro, un perrillo faldero que está tratando de acentuar toda la melancolía
de la escena. Se suele decir que el barroco tiene esto, ¿no? Melancolía, tristeza, dramatismo y también muerte y dolor. Está un poco reflejando este malestar del siglo XVII. Y justamente este malestar acentúa toda esta idea, esta conciencia del tiempo, también reaccionada por la innovación del reloj, que trae aparejada una nueva conciencia sobre la brevedad de la vida y por consiguiente de la muerte, que va a ser un tópico recurrente del arte barroco. A pesar de la verosimilitud con la que representa sus escenas, como pudimos ver, no abandona las referencias simbólicas, los motivos. Por ejemplo, vanitas, que quiere decir vanidad, y memento mori, que quiere decir recuerda que morirás, van a ser ampliamente utilizadas por la iconografía cristiana. Tratar de mostrarnos que cualquier momento terrenal es efímero y la importancia está en la vida trascendente. Lo mismo vemos en la literatura. Por ejemplo, Góngora, Quevedo y Calderón de la Barca desde ya reflejan esto. Miren este fragmento de Calderón de la Barca. ¿Qué es de la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿No? Bien reflejando esta idea de la vida como algo efímero y de poner la mirada en lo trascendente. Este cuadro final, ya para cerrar la explicación que estamos dando, representa justamente lo que vengo diciendo. Fíjense cómo se representan diferentes poderes, ¿no? Hay coronas, hay riquezas, hay libros, hay literatura y hay justamente un esqueleto que está simbolizando a la muerte, ¿no? La muerte va a ser ampliamente representada en el barroco, que como dije antes es muy oscuro. Esta pintura de Juan de Valdés Leal, que es de la escuela de Sevilla, justamente apela a esto, a la idea de vanitas, ¿no? A la banalidad de la vida terrena y a la universalidad de la muerte. Bueno, este cuadro termina siendo colgado en la Hermandad de la Caridad de Sevilla, en la Hermandad de la Caridad, perdón, que es una de estas grandes instituciones que mencionaba antes que aparecen para la asistencia social, ¿no? Que también junto a la gran pobreza urbana empieza a aparecer en esta época. Bueno, después de este pantallazo muy general que les di del barroco como un fenómeno no solamente cultural, sino también económico y social, y que refleja el espíritu de la época, un poco contrapuesto a lo que era el Renacimiento, que era más bien optimismo, que era más bien resaltar la dignidad humana y la fuerza humana y la capacidad del ser humano de alcanzar nuevos límites, sobre todo mediante, ¿no?, la ciencia y los descubrimientos y el intelecto. El barroco es todo lo contrario, ¿no? Es un arte que refleja los sentimientos, lo conservador, el intentar volver a lo tradicional, cuando justamente la sociedad está yendo hacia el cambio, ¿no? Es un arte totalmente nostálgico y melancólico que justamente evoca a este espíritu de época. Así que bueno, esta clase sería la última de los temas que vamos a ver en este cuatrimestre. Ya después queda otra clase sobre los Borbones y la Ilustración, pero que va a quedar para un eventual trabajo integrador. Así que bueno, ya con esta última explicación de barroco, me despido de las clases de este cuatrimestre.